¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. Por su clima, la juventud no teme a la vejez. La vejez en Villa Alemana vive en eterna juventud. Así reza el lema de la hermosa ciudad de Villa Alemana, que es la ciudad donde junto a Claneme Producciones Audiovisuales realizamos con mucho cariño este programa cada semana. Pero no solo el clima es una de las particularidades de esta bella ciudad. Desde hace más de 60 años, quienes se desplazan por el centro urbano han sido auditores de la primera emisora de radio en circuito cerrado al aire libre, Cadena Musical Prat. Su creador y director es un comunicador surgido de un programa señero de la radiotelefonía, La Hora del Niño del Hada Madrina, que dirigía la señora Berta Rioja. Este programa formó grandes locutores, cantantes y actores. Quizás emulando lo aprendido en ese espacio, su director siguió la línea de formar a numerosos locutores que hoy laboran en el ámbito regional y nacional, tanto en radio como en televisión. Para conocer las historias de radio del fundador de Cadena Musical Prat, la primera emisora del circuito cerrado al aire libre, conversaremos con don Alfredo Hugo Terán Vázquez. Don Hugo, un gusto poder saludarle. ¿Qué tal? Igualmente para mí es un gusto de este programa que lo encuentro tan novedoso y muy buena iniciativa, de poder saber los auditores la historia de la gente de radio. Así es, ese es el Lo encuentro leitmotiv. fabuloso en ese aspecto. Te agradezco la entrevista. Nosotros somos los agradecidos, don Hugo, de que usted haya accedido para estar disponible para esta conversación de algunos minutos para conocer un poco de sus historias de radio. Yo ya hacía una referencia respecto a que usted inició en un programa que se llamaba La Hora del Niño del Hada Madrina, cuna de muchos profesionales de la radio. Cuéntenos un poquito de eso. ¿De qué años estamos hablando? Bueno, resulta que para los niños de esa época, hablar de la hora del niño de la madrina era como la Biblia. Yo antes de ingresar al programa era un niño que peleaba con mi hermana porque no me dejaba escuchar la hora del niño, porque a ella le gustaba escuchar los tangos a esa hora. Pero era indispensable, hay que pensar que no había televisión. Claro. Entonces, eso era la envergadura y la popularidad de ese programa. ¿De qué año estamos hablando, don Fanatismo Hugo? por el programa. Pasaron, claro, pasaron los años y me acuerdo que en una oportunidad, buscando música, me encuentro con el programa La Hora del Niño y me acuerdo, uy, de veras que yo escuchaba este programa. Me picó el bichito, me fui donde la madrina, los estudios y la cooperativa, y le dije que yo quería actuar en radioteatro. Me hicieron la prueba de lectura, que era lo básico, ya ahí quedé. Fueron los dos primeros parlamentos que hice, en la cual, en una libreto de la epopeya de Naval de Iquique, yo le pedía la espada a Arturo Prat, dos parlamentos. Y para eso me entregaron el libreto que me lo llevara a la casa para yo decir solamente dos parlamentos. Como anécdota, resulta que justo en ese tiempo no habían grabaciones, por mucho habían llegado unas grabadoras de alambre que le llamaban que no dieron resultado. Y justo cuando se grabó ese programa, había llegado la grabadora de cinta magnética, que eran las famosas Mancorder que tenía la marca Mancorder. Y tocó que mis dos primeros parlamentos que hice quedaron grabados. Y yo los que después se traspasó a acetato, esas grabaciones, y yo tengo mis dos primeros parlamentos que dije en radio en el año 52. ¿Qué tal? Consignemos, estimados amigos de Y Mundo ahí, Radio, que sí, don Hugo es un gran historiador de la radio también y un procurador de archivo muy, muy apetecido por los amantes de la radio. ¿Es así, don Hugo?
Sí, bueno, también he coleccionado bastante todo el trabajo que he hecho, como también he recopilado cosas de la historia de la radio, con, con decirte que de todas las entrevistas que yo he hecho, la más antigua que tengo es a Luisín Landae, que una vez vino a Villa Alemana y yo la entrevisté, y eso es del año 1967. De ¿Qué ahí tal? para adelante, todas las entrevistas que yo hacía, especialmente a personajes de la radio o al teatro, las fui guardando. Y paralelamente también fui guardando las entrevistas que yo le hacía a las autoridades de Vía Alemana, porque vale decir que paralelamente a lo que fue la cadena Musical Plus, yo estaba todo el tiempo sacando programas en radio. Y en ese tiempo yo tuve el primer programa de cada una comuna que se llamaba Selecciones Villa Alemaninas, se transmitía por Radio Limache, que hoy es la Radio Latina. Entonces hice muchas cosas de tipo paralelo. Por otro lado, después, entrando al año 60, fui corresponsal de la cooperativa. Entonces fui con muchas cosas paralelas, pero de todo este trabajo, como que quedó más el asunto de la cadena. Claro, claro que sí, porque es algo muy, muy ingenioso el que en aquellos años haya existido este sistema de una emisora de circuito cerrado al aire libre. ¿Cómo surge la idea y en qué año se concreta el poder dotar a la ciudad de Villa Alemana de este sistema que es tan querido por todos los habitantes de esta hermosa ciudad? Yo es muy poco lo que he planificado, ¿eh? Muy poco. Y simplemente pasó que por el hecho mismo de estar adentrado en la radio, en el programa infantil, de la cual también la señora de Rioja era muy conocedora de la radio y muy profesional en cuanto a lo que se lo enseñaba. Había ingresado también en radioteatro. O sea, el bichito de la radio ya lo tenía. Perfecto. Entonces, yo por otra parte, viviendo en Villa Alemana, era un loro que nunca fue muy bueno para los amigos, sino que andaba siempre en bicicleta y me paseaba por la entonces Avenida La Torre. Y encontraba que no había música, que era muy muerto Villa Alemana. Entonces yo dije, hace falta música, ¿por qué no pongo música yo? Y me uní con dos amigos que me alentaron, llamados Ricardo Vivanco y Johnny Vergara, que me alentaron también ya, pues yo te ayudo. Y partimos en un verano del año 1956, le arrendé un amplificador a un pariente, ¿ah? Y nos ubicamos como pudimos ahí en un terreno eriazo que había frente a la plaza. Y de ahí pusimos los parlantes en un kiosco que había una especie de pérgola en la plaza Arturo Prat, que se llama. La gente en ese verano empezó a bailar, después que estaba desierto el centro de Villa Alemana, pero rápidamente empezaron a llegar y a bailar ahí a los compases de, de Beigel y sus cometas, de Elvis Presley o de los románticos de Raúl Chau Moreno. Y fue todo un éxito, digamos, esa prueba que hicimos en enero y febrero. Por mi parte también, yo que era un poco corto de genio, para poder pagarle a mi pariente el arriendo del equipo, tuve que buscar aviso. Para mí era tremendo, porque muchas veces yo pasaba por la puerta del negocio, miraba para adentro, le miraba la cara al dueño del negocio y se lo veía medio serio, no entraba. Pero lo concreto fue que en esa oportunidad me conseguí 4 avisos, con eso pude pagar el arriendo. Pasó ese verano en 56, quedamos súper conformes. El año 57 volvimos, pero ya una tía me había prestado dinero para comprarme un amplificador. Y eso Ah, originó que partimos en enero y febrero y seguimos adelante. Seguimos adelante. Y todo iba con el nombre de programas musicales de Plaza Arturo Prat, porque al tener yo el visito de la radio, ya la cosa tenía que ser organizada, ya tenía que ser como la radio. Había que hablar que en ese tiempo, cuando se hablaba de amplificación con parlante, era hablar pero de un desorden tremendo, totalmente desprestigiado el sistema de parlante. Entonces yo quise darle un carácter de profesional. Y es tanto así que después a los locutores que formé, les decía, mire, aunque lleguemos a la esquina, tenemos que hacerlo bien. Lo concreto fue de que la Plaza Prat siempre estaba muy abandonada, había en cortocircuito, estábamos oscura, la gente bailaba oscura. Entonces, en una oportunidad, cuando estaba la señora Delia Salinas López, alcaldesa, eh, y haciendo un preámbulo,
En noviembre se instalaba un bosque de banderas en una plazoleta que había donde habían taxis. Cuando fueron a sacar las actas, yo le dije al alcalde, me dejó un acta, y ahí fue el primer parlante que ya lo saqué fuera de la plaza, sino arriba, altura de calle. Bueno, ahí ya empecé a agregarle parlante por la entonces Avenida de la Torre hasta llegar a la Avenida del Paraíso. Entonces ya le cambié del nombre, Programa Musical de Plaza Arturo Prat, Musical Prat. En el año 69 ya estaba llegando a Quilpué con el mismo nombre de Cadena Musical Prat. Entonces muchas veces a mí me preguntan, pero tiene que haber Cadena Musical Prat, ¿por qué Prat en esto? Y ahí le tengo que contar yo la historia. Que surgió en la Plaza Arturo Prat. Hecha, claro. Bueno, y de ahí empezó, bueno, hubo un programa, bueno, en primer lugar al aplicar el sistema de radio y el sistema de radio antiguo, de armar programas. Por ejemplo, ¿cuándo se ha visto que en un programa con amplificación se toque música clásica? El día domingo, que era la programación solo para adultos, que se llama, porque ahí había ampliado ya la semana los días de transmisión. Los otros días eran sábado y domingo. El día, por poner un ejemplo, es de 11 a 11 y media, joya musical en la mañana. De 11 y media a 12, gratas melodías de dos en dos, esperando el mediodía. ¿Por qué tenía ese nombre? Porque resultaba que la comandancia del Cuerpo de Bomberos estaba ahí en la calle Condel, a una cuadra de nosotros. Y ahí estaba la sirena, o la paila, como le llaman ellos. A las 12, en Villa Alemana, sonaba la sirena. Nosotros cortábamos la música que teníamos y poníamos un espacio que todavía se conserva. Se llamaba Estampa Nacional. Un saludo a la patria al marcar el mediodía. Salía la bocina y nosotros salíamos con un tema chileno. Y ahí lo Perfecto. veíamos a otro programa, Lo Inolvidable, que era la década del 40-50, y después venía Los Años Jóvenes, que era la década del 60. Eso era la programación. Y en la noche teníamos el programa emblemático A Pedido Suyo. Curiosamente, la gente que se acuerda de esa época, que para los viejos de ahora y para la juventud entonces es emblemático. Y cuando ellos se recuerdan de esa época en que nosotros complacíamos grabaciones, no se acuerdan del nombre de Cadena Musical Prat, sino que la caseta de transmisiones que había en la Plaza Prat. Porque Claro. nosotros cuando en la red mantuvimos nuestro lugar de transmisiones en la Plaza Prat, pero eso había tenido también historia. Resulta que a raíz que no teníamos dónde transmitir del año 57 en adelante, nosotros en mi casa hicimos una caseta de madera que tenía 1,40 m por 1,20 m. Y de ahí tenía un pin, una tapa, a un costado y un hoyito donde por ahí recibíamos las solicitudes. Después pasaron los años y hice un pacto con René Guastavino, que era hermano del político de Luis Ah, Guastavino. sí, sí. Él tenía una distribuidora recién estaba llegando la marca Grunt y todas estas cosas alemanas, la Telefunken, pero a la vez tenía una cerrajería. Y por otro lado yo tenía el programa en la radio Limache. Entonces le dije, mire, usted me haría una caseta metálica si yo la mitad del valor se lo pago con publicidad y la otra mitad se lo pago en dinero como pueda. Ya me dijo conforme. Como fue ese trato, así, se demoró cualquier cantidad en hacerlo, pero la caseta metálica llegó. Y esa caseta metálica fue la emblemática, porque Sí. todos se acuerdan la caseta. Ah, de la caseta, que complacía un disco. Pero yo era bien estricto en cuanto a que fuera todo profesional. Por ejemplo, empezaron a dar los locutores a practicar. Yo les decía, mire, tanteemos todos juntos mientras está tocando el disco. Pero se abrió el micrófono, se acabó el tanteo. Oiga, ¿Mm? don Hugo, Entonces, sí. en ese punto que usted ya señala ahí los locutores que llegaron a practicar, ¿a quiénes recuerda y que hayan tenido después una... Yo ya sé algunos nombres, pero quiero que usted me lo diga. Algunos que después pasaron a medios radiales más grandes y también a la televisión. ¿Quiénes recuerda usted de los locutores? Bueno, ahí quiero repetir algo también de que yo, esto de la cadena y lo que fue la cadena después, fue porque fueron ocurriendo cosas.
Cuando terminó la obra del niño en 1961, yo durante 5 años, los 5 años de vida del programa, había sido secretario de la madrina, de la señora Rioja. Ah, perfecto. El programa, el 31 de diciembre del 61, los que habían practicado en ese año se quedaron sin practicar, pues, se Claro. quedaron en el aire. Entonces los dos primeros fue Rodolfo Herrera, que vivía en Quilpué, que después fue locutor por muchos años de Televisión Nacional, y Augusto Gatica, que después tuvo muchos años en Canal 13. Fueron los dos primeros que llegaron prácticamente a terminar la práctica. Y después ya siguieron otro rumbo, ellos dos. Pero eso empezó una legión de jóvenes a que querían ser locutores, que querían practicar. Entonces, lo primero que yo le decía, ¿sabes leer? ¿Sabes leer? Vuelve, enciérrate en tu dormitorio, aprende a leer primero y después hablamos, ¿no? Entonces fue lo básico. Entonces, bueno, de ahí bastante, pero se me olvidan un poco. Pero fue Augusto Gatica, Rodolfo Herrera los primeros, después llegó Eduardo Tapia, Juan Edo de la Santa María, llegó a las transmisiones de Quilpué. Y así hubieron muchos que en realidad se Sí, me van, que algunos siguieron la carrera, se fueron a otras radios, o simplemente les sirvió para poder adquirir cierta personalidad. claro, claro, claro. Claro que sí. Poder enfrentar a un Así que público eso, invisible. digamos, fue el comienzo, ¿no? Ahora, yo siempre he tenido un concepto en cuanto, porque muchas veces se han creado escuelas de locutores, pero tienen una técnica determinada. Yo simplemente he actuado sobre qué punto. Yo soy el auditor suyo. ¿Cómo lo escucha usted? ¿Ah? Es lo mismo que yo cuando califico a los cantantes. ¿Cómo me llega a mí? Desde ese punto lo miro. Yo Ah, soy perfecto. auditor. Entonces yo te voy a enseñar locución, pero desde mi punto de auditor, ¿cómo te recibo? Así. Entonces, bajo ese punto, bueno, de ahí uno va enseñando eh, cosas de la modulación, de las tonalidades, porque, y en este punto es muy interesante cuando uno se ha iniciado en radioteatro, porque aprende a hacer inflexiones de la voz, a llevar el mensaje en forma natural. Y creo que los locutores de ahora han perdido, porque el radioteatro, bueno, el auditor lo perdió, pero ganó las teleseries. La mayoría fueron formados en radioteatro. Entonces tenían ese juego que tenemos de tonalidades que lo originó el radioteatro. Claro. Entonces, por ahí está, digamos, el mecanismo que yo he ocupado todo el tiempo. O sea, usted en la práctica se convirtió en un radiodifusor, ya hemos dicho, de este sistema de circuito cerrado de una emisora Sí, al aire libre en la ciudad, pero también un maestro respecto a las personas que trabajaban con usted. Así es que doble misión, doble mérito para usted el llevar tantos años haciendo esta labor. Entiendo que la cadena musical Prat también ahora está en, como una radio online, en internet. sí, sí. ¿Desde cuándo? Desde cuando empezó, la verdad la cosa de que, y eso tiene relación con mis hijos. Nosotros con mis hijos tuvimos 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Bueno, las mujeres con mi esposa han sido las críticas de lo que nosotros hacemos. Los Claro. 3 hombres entraron a radio o a televisión. ¿Mm? Por, eh, por ejemplo, Gerardo, que está trabajando en este momento conmigo, él trabaja en la radio La UCB, ha trabajado en varias radios, pero está a cargo de la cadena. Humberto trabaja en el Centro Cultural Gabriela Mistral, de acá de Villa Alemana, de sonidista. Hugo, que se llama igual que yo, Hugo Terán, él es jefe de proyectos del Canal 13, ya hace más de 20 años. ¿Ah? Entonces, ellos tres, digamos, ya entraron yo a enseñarles. Pero vino la computación y ahí se dio vuelta la tortilla, Claro. porque ahí yo quedé como el ignorante más grande y ahora resulta que yo les explico a ellos lo que tiene que ver la radio. Y en el caso de Gerardo mismo, que es el que está ahora,
él me escucha a mí en cuanto a las instrucciones, en cuanto a la radio, cómo hay que hacer un programa. Pero ahí tengo yo que, digamos, preguntarle a él lo que tiene que ver con la computación y con todas estas redes, porque ahí me quedé como el ignorante más grande, pues. ¿Mm? Aquí siempre, hasta este momento, había una dupla uno lo entrega al otro. ¿Mm? Claro, claro. Bueno, Ahora, ahí, o sea, aparte de los locutores que usted formó a sus hijos, también los formó para integrar el mundo de las comunicaciones y con bastante éxito. Ya vemos ahí, ¿no es cierto? Usted lo ha señalado que uno de sus hijos ha trabajado en distintas radios, está en la radio UCB, que es una importante radio de acá de la Quinta Región. Su otro hijo está a cargo del sonido en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana y otro por más de 20 años en Canal 13, que es uno de los canales de televisión más importantes de nuestro país. También entonces ahí hubo una enseñanza para sus hijos, siempre en el mundo de las comunicaciones. Usted es un maestro de las comunicaciones, don Hugo. bueno, yo he tenido, siempre me ha gustado, en realidad, y lo vuelvo a repetir, las cosas no las he planificado, pero cuando he empezado con una cosa me he dado cuenta de que realmente es útil. Por ejemplo, yo me he dedicado a estudiar la historia de la radio, en la cual he recopilado desde sus comienzos, cuando se hizo la primera transmisión de radio en el mundo, hasta cuando se hizo la primera transmisión acá en Chile, la historia de las radios porteñas, las de Valparaíso, ¿ah? Y más las vivencias de uno, Claro. porque yo en este momento tengo 87 años, entonces resulta que yo empecé en Radio 52, pero yo antes del 52, ya siendo un auditor, ya me estaba picando el bichito por algo que llegué a ofrecerme a la hora del niño. Entonces, toda una vida en la cual, por el hecho de uno gustarle la radio, va recopilando, va recordándose. Entonces, por una parte están las vivencias y por otra parte está lo que uno puede recopilar. Ahí hay muchas anécdotas, por eso que yo me he dado cuenta, eh, yo he visto y he escuchado con mucho interés la iniciativa tuya, y muy bonita. Y cada entrevistado prácticamente puede decir apenas el 50% de lo que puede contar. Por eso que muchas veces en la despedida dicen, no, vamos a volver a hacer una entrevista, porque hay Claro. anécdotas, Sí, pues se hay quedan muchas cosas cosas. sabrosas, Se quedan muchas cosas fuera del tintero. Oiga, don Hugo, muchas cosas. nosotros aquí, aquí lo voy a comprometer, vamos a tener tenemos pendiente una reunión entre nosotros para que conversemos estas cosas también con Elías, que es el productor de este programa, para poder Claro, comentar respecto a esas historias de radio, ¿ah? claro. Las que no hemos podido abarcar ahora porque no hemos centrado en esta iniciativa privada suya, digámoslo, es una iniciativa privada de don Hugo junto a su familia, que entiendo no recibe ninguna otra ayuda de otra parte, salvo el soporte que le brinda económicamente la publicidad que se pone en la cadena musical Prat. ¿Eso es así? ¿Cómo? ¿Eso es así? ¿Sobre? No escuché bien la pregunta. No escucho bien. Se decía yo que es una iniciativa privada, Sí. que no recibe ayuda estatal o municipal, sino que se sostiene con la publicidad que se ponen, digamos, los distintos comercios de Villa Alemana. Claro, aplicándose el mismo sistema en la radio, idéntico al sistema publicitario que todos conocemos. ¿Ah? Correcto. Y con eso ha servido para financiarse. En su tiempo también organizaba sorteos de Navidad y por la década del 60, 70, en la cual yo incentivaba el comercio de que entregaran regalos. Había muchas cosas, también organizábamos, eh, por ejemplo, en la década del 60, que fue la época de oro de Villa Alemana empezaba las actividades en septiembre de un año para terminar el 21 de mayo, ya sea por cualquier motivo, que por las fiestas patrias, que porque octubre es el Día de la Raza, que se celebraba, había una fiesta de la población para, en noviembre el aniversario de Alemana, era como que siempre había una fiesta, en diciembre por Navidad, en enero, ya segunda quincena de enero, las actividades veraniegas, el paseo en el centro,
en marzo nos faltaba y cerrábamos con el 21 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿En qué periodo no había nada? Junio, julio y agosto de todos los años. Entonces nosotros, con mi amigo locutor Miguel Ángel Guerrero, hacíamos el domingo show, de la cual sacábamos los micrófonos afuera de la caseta de transmisiones, me conseguía una especie de tabladillo con la municipalidad y ahí hacíamos actuar a los cantantes aficionados a la comuna. Me acuerdo que había un conjunto de los Tramson, que eran totalmente desconocidos, yo no les pagaba nada, pero si tuvieron trabajo por todos los fines de semana porque se hicieron conocidos a través del Domingo Show, que se llama. Muchas veces Perfecto. en pleno invierno estaban actuando y empezaba a llover. Bueno, veía entrar los micrófonos y cada uno a salvar su equipo. Así. Pero el Domingo Show nació justamente porque era tanta la actividad que había en Villa Alemana que era raro que en invierno no hubiera nada. Y es por eso que nosotros creamos ese Domingo Show. Don Hugo, minutos finales para esta entrevista que usted nos ha concedido tan gentilmente. Desde su experiencia, ¿cuál es la mayor diferencia que existe entre la radio, la época dorada de la radio, años 50, 60, incluso 70, con la radio actual? ¿Cuál es la mayor diferencia que usted nota? Bueno, si queremos empezar por lo positivo, debemos decir, y todos lo sabemos, que la radio se ha mantenido a través de décadas como lo más creíble. Lo que muchas veces la televisión ha sido puesta en tela de juicio, como también la prensa escrita también. Pero siempre en todas las encuestas, la radio es la más creíble. Y si queremos detenerlo en eso, yo creo que el amor que nosotros tenemos, todos, por la actividad radial, tapa en cierto modo, por decir algo, las tendencias políticas o las tendencias religiosas. Las tapa, las tapa, ¿no es cierto? Porque uno, a lo mejor yo tengo una tendencia política, puedo decir, no, voy a dar a conocer el partido que a mí me gusta. No, pero yo tengo que ser profesional de la radio. Efectivamente. Y eso como que tapa, y creo que por ahí pudiera estar esa diferencia que tiene. Ahora, si vamos a la radio actual, ahí yo parto de un defecto que tenemos los chilenos, de la cual yo trato de no tenerlo, y lo he querido demostrar. Los chilenos somos copiones y muy influenciables, y esto lo aprovechan muy bien ciertas tendencias o ciertas personas, como quieras llamarlo. Copión. En la televisión, en la radio, si el del lado saca un programa, yo lo saco igual. No hay creatividad. No hay Y creatividad. creo que lo peor es lo que puede ocurrir. Yo, por ejemplo, cuando ya me di cuenta que las iniciativas mías, sin quererlo, habían sido diferentes, empecé a aplicarlo, ya intencionalmente. Y es tanto así, que cuando yo sacaba programas en radio, lo primero que hago, ya, yo voy a sacar un programa el día domingo en la mañana, empiezo a escuchar todas las otras radios. No, pero resulta que ya voy a sacar este programa, ¿lo tiene la otra radio? ¿No lo tiene? Lo saco yo. Claro, una diferencia. Don Hugo, Claro, nos pilló el tiempo. Siempre se claro. nos hace corto el tiempo en estas entrevistas porque Así es como, entretenido como, escuchar las historias de radio. claro, como sello final de que ojalá que las radios, cada radio, eh, trate de su propia iniciativa. Perfecto. Queremos agradecerle, don Hugo, la gentileza que ha tenido de estar en nuestro programa y dando a conocer sus historias de radio desde su experiencia en las radioemisoras propiamente tal y también en esta iniciativa tan bonita que tiene la ciudad de Villa Alemana como es la cadena musical Prat, también replicada en la ciudad del Sol, Quilpué. Queremos agradecerle el que usted haya estado junto a nosotros en un capítulo más de Mundo Radio. Ahora yo quiero agradecerte a ti, verdaderamente tu gentileza en entrevistarme, pero también felicitarte, porque resulta que siendo consecuente con lo que estamos hablando, que hay que tener iniciativa, esto de hacer un programa entrevistando a la gente de radio, esto nos sucedía hará sus 40 o 50 años, Mire, porque por allá por la década de 40 había un periodista que se llama Raúl Robles Álvarez, que se ponía
el seudónimo de Estilete, y hacía un comentario a través de un diario, creo que se llamaba La Opinión, no recuerdo. Desde entonces, después de 50 años ha salido tu iniciativa, la cual te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Alfredo Hugo Terán Vázquez nos ha contado sus historias de radio en este nuevo capítulo de Mundo Radio, rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. Amigas, amigos, si Dios quiere será hasta el próximo domingo.